Ya están con nosotros Montserrat Pesqueira y Joaquín Castillo y Montserrat Pesqueira. ¿Cómo les va, Buenos Muy días, bien, jóvenes. buenos días. Oye, Muy a gusto con el clima de hoy. Sí, va a todo dar, ¿no? Sí. Buen clima, Día Internacional del Café y en contexto. En ¿Qué contexto, más puedes pedir? sí, no. Oiga, a ver, a jóvenes como ustedes, que somos más o menos de la misma camada, pero yo quisiera conocer su opinión. ¿Qué les dice el 2 de octubre? ¿Les dice algo el 2 de octubre o no les dice nada? Me refiero a ustedes y a sus camaradas para estar a tono con lo que sería el lenguaje de la época. Yo creo, al menos desde mi perspectiva, a mí siempre me ha gustado mucho la historia y el 2 de octubre es uno de los hechos históricos en México que más me llama la atención. Cómo todo este contexto histórico internacional viene e impacta en México, en la juventud estudiantil aquí en México, y cómo se lleva a cabo este momento tan fuerte en la historia de México. Es que no tengo, yo creo, ni las palabras suficientes para describir cómo, a pesar de que pasan los años, ahora que estoy en la universidad, ponerme en la perspectiva de los jóvenes que estuvieron en ese momento. Yo creo que no hay palabras para describir ese sentimiento. ¿Tú cómo lo percibes, Joaquín? De manera muy parecida a Montserrat. Yo en lo personal siempre, pues también me ha interesado la historia, me ha interesado la vida del país y cómo ha crecido y sobre todo, pues este tipo de episodios históricos que marcan un antes y un después en la vida del país y sobre todo en la manera de vivir ahora sí de un sector, de un gremio que son los estudiantes, ¿no? A mí me resulta muy interesante sobre todo que mucha gente no sabe, tanto jóvenes y otros no tan jóvenes, pero el papel fundamental que jugó el Estado, el ejército sobre todo, a propósito, y quiénes son los actores que están ahorita impulsando y cuáles eran los roles que desempeñaban hace pues ya más de 60 años, ¿no? Resulta muy, muy interesante dibujar y trazar esas líneas. Ponerlos en contexto, sí, ponerlos en contexto. Montserrat, ¿cómo recibes tú la primera noticia del 2 de octubre? ¿Qué te recuerda el 2 de octubre? ¿Qué te representa a ti? Yo creo, ay no, qué pregunta tan complicada. Más ahorita como estudiante y viéndolo como en retrospectiva, yo creo el primer encuentro que tuve con el 2 de octubre fue en mis primeras clases de historia en la secundaria, más o menos, cuando veíamos todo el contexto histórico que se vivió en México en aquellos años. Y fue un impacto muy grande ver cómo el gobierno es capaz de tomar ese tipo de acciones. No sé, es algo que me impactó mucho desde pequeña y también en la preparatoria, justo en las clases de contexto socioeconómico de México, hacer un análisis de esto con un maestro, muy buen maestro, que precisamente él estaba en la universidad cuando pasó esto, entonces nos contaba su perspectiva, él cómo lo vivió, él estudiaba en Guadalajara, entonces escucharlo de sus palabras, él que estuvo en ese momento, pues fue algo que me impactó mucho. Vergüenza e impotencia, Moisés. Sí. Está el 2 de octubre. Y ahorita que te preguntaba por Tlatelolco, es que la última vez que fui yo, se siente pinche estar en Tlatelolco. Sí, se siente pinche estar en Tlatelolco. O sea, te da vergüenza, volteas a ver los edificios donde se grabó, precisamente que hablábamos el otro día con Paco un poco, y ¿cómo es posible? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Pues, ¿no? Bueno, ya sabemos después a quién se le ocurrió, pero además hay otro hecho, el otro día lo revisaba precisamente yo con tus compañeros ahí en el TEC, hay otro hecho, cuando Díaz Ordaz acepta en uno de sus informes que él tomó esa decisión. Que él tomó esa decisión, que se echa la culpa. Fue una decisión dura y que no se siente casi orgulloso de eso. No, absolutamente. Todos los legisladores presentes ahí se paran y le aplauden. Y le aplauden. Es un evento de vergüenza en la historia Es de impotencia México. Y vergüenza, absolutamente. Hay otros temas, Moisés. A ver. Sí, esta semana se subió nuevamente por el Banco de México como un reflejo de lo que pasó en la FED la semana pasada, la Reserva Federal, a 9.25 la tasa de referencia, la tasa de interés. Y esta tasa de interés de parte del Banco de México es la que refiere las tasas de las tarjetas de crédito. Hay diferentes tarjetas de crédito, hay unas que tienen un CAT, que es el costo anual total, de 90%, hay otras de 70%, otras de 40%, pero
la mayoría de las gentes, este tema de las tarjetas de crédito y de los CATs y de los intereses era hace pocos años pues, una referencia pues poco conocida por parte de la gente común, pero hoy a las personas les funciona sacar la tarjeta y pagar sin saber que las diferentes tarjetas tienen diferente CAT. Hay unas que tienen un CAT del 30%, otras del 90%. Otras del 90%, que quiere decir que estás pagando, si tienes una deuda de 10,000 pesos, estás pagando 9,000 pesos anual de deudas. ¿Cómo se acercan ustedes al uso de las tarjetas de crédito? ¿Cómo ven el tema de las deudas? ¿Cómo sienten ustedes ese tema desde su óptica y desde su expectativa y perspectiva juvenil? Yo creo que sí hace mucho falta a lo mejor generar un tipo de conciencia en la cultura financiera más pedagogía de los jóvenes. Sí, más pedagogía. Sí, sin duda. O sea, creo que los jóvenes ahorita en general y mucha población del país no tiene acceso a una cultura financiera que les permita conocer temas básicos, tener las nociones mínimas de cómo generar un patrimonio, cómo financiarse, cuáles son los instrumentos de financiamiento más viables, a lo mejor incluso invertir en lugar de nomás tener el dinero estacionado. Y parte de lo que comenta Moisés va de la mano con eso, ¿no? El no conocer, por ejemplo, el costo anual total de tu tarjeta, cuáles son las tasas de interés que pone el Banco de México, que también referencia, pues, de cierta forma, los porcentajes y los retornos que te dan ciertas inversiones, pues a lo mejor sí te frena un poco, ¿no? El tema de las tarjetas de crédito, creo yo que en los jóvenes está todavía un poquito satanizado, sí, porque muchas veces le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, el no saber cuánto vas a pagar o saber si lo vas a pagar o si te conviene o no te conviene, pues te genera cierta aversión al tema, ¿no? Yo lo comentaba con Monse ahorita, es muy importante por el tema del historial crediticio de entrada, ¿no? Sin contar todos los otros factores que influyen a la hora de sacar una tarjeta. No, y precisamente lo comentábamos que es un problema de educación, o sea, a los jóvenes nunca se nos dice, tenemos clases de todo, de muchísimos temas que nunca vamos a utilizar en nuestra vida, pero nunca nos enseñan cómo ser financieramente inteligentes, cómo funcionan las tarjetas, correcto, cómo funcionan los créditos, y es uno de los temas más importantes en nuestra vida, porque todo el tiempo vamos a estar manejando dinero, y se nos presentan situaciones, lo estábamos comentando ahorita, amigos, que sacan una tarjeta, se endeudan y después tienen que sacar otra tarjeta para pagar la anterior y así va creciendo y creciendo precisamente porque no tenemos esa inteligencia financiera, porque nunca nos lo han enseñado. Moisés, tú publicabas un artículo esta semana a propósito de este tema que estamos platicando ahorita. Y yo les quiero hacer una pregunta porque creo que puede ayudar a clarificar un poco más el tema. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito y tengo una deuda ahorita en la tarjeta, 30,000 pesos, por ponerle algo. ¿El alza de las tasas de interés significa que mi deuda subió o cómo está la onda? Sí, significa que subió porque como tienes un saldo que no has pagado. Exactamente. Sí, ese saldo, con la caída de la decisión del Banco de México de subir la tasa de referencia, pues suben las tasas. Y entonces se vuelve una bola de nieve. Y lo que tú debías hace 4 o 5 meses y pagaste nada más el mínimo a pagar, sí, que ese es el grave error de todo eso. El pago mínimo. El pago mínimo. Lo inconveniente es pago para no generar intereses, sí, ¿no? Correcto. Ese es el punto. Exactamente, pues. La del periodo, o por lo menos, o sea, francamente, cuando tienes una deuda tan grande, es imposible que la pagues de una. Uh-huh. Entonces, lo que se ha referido por parte de los especialistas, los expertos, es que hagas un calendario y trates de pegarle pues al 40% de la deuda de la tarjeta que total, tenga el más alto. Sí. O sea, si tú tienes 2 o 3 tarjetas, lo que tienes que hacer es buscar en tus estados de cuenta el CAT, el costo anual total. Te vas a dar cuenta que hay algunas que tienen 34%, otras 55% y otras 75% o hasta 90%. Entonces, hay que focalizar las baterías a la que tenga el mayor costo anual total y no le vas a poder pegar a todo la deuda, pero tratar de pegarle la mayor parte y repartir entre las otras, pero focalizar eso. Obviamente hay que reorganizar los gastos. Eso es lo más sano.
hay que buscar una actividad alternativa, un doble turno, vender otro tipo de productos, etcétera, etcétera, tener otro tipo de actividades productivas, pero focalizar esa parte. Totalmente. ¿Cómo la ven? Y yo creo que no hay que satanizar las tarjetas de crédito, empezando por ahí. Lo comentaba ahorita Joaquín, a veces a los jóvenes nos da miedo precisamente porque no las conocemos, pero son importantes. Es importante que nosotros como jóvenes vayamos creando ese historial crediticio, porque va a llegar un punto cuando tengamos 25 o 30 años, que queramos sacar un carro, que queramos sacar una casa, no vamos a tener historial crediticio y no vamos a poder sacar ninguna de estas cosas. Entonces, aunque nos dé miedito, hay que poco a poco irle entendiendo a cómo funciona todo esto y hacerlo de manera inteligente. Vamos a ir cerrando con un tema. Esta semana se dio un acontecimiento muy peculiar en Hermosillo. Sociológicamente muy interesante. Antropológicamente, social, muy interesante. El faldilludo. Fíjese, esa palabra yo la vengo escuchando desde que estaba chiquito. Sí. Yo nunca la había escuchado. No, para mi abuela era el pan de cada día. Dos significados, fíjense, lo que es la experiencia de los mayores. Dos, que creo yo también la señora lo pudo haber aplicado de una u otra forma, y lo leí por ahí en Twitter. Ambas aplicables. Uno, como aquella persona que es miedosa, ¿no? Sí, por supuesto. Aquella que le tiene miedo o que pues como decirlo de cierta manera, medio collón. Sí, pues. La otra le sacó al bulto, pues. Son los hombres. Hoy dice el Chapo Soto con una licencia literaria. Una licencia literaria, sí. Sí, la otra, aquellos hombres que se sienten cómodos entre las mujeres por una de dos razones. Una, por el miedo, o dos, la comodidad. La comodidad de querer alegar o de querer pelearse o de querer ponerse al tú por tú con finas damas como la del video, ¿no? En lugar de con alguien de su tamaño, como se dice popularmente. Entonces resultó muy pues divertido, muy entretenido, muy interesante ver cómo personas ni siquiera conocían esa palabra y la reacción que generó del público hermosillense, ¿no? No sé cómo lo viste tú, Monse. No, yo nunca la había escuchado, nunca la había escuchado, y fue ponerme a investigar, bueno, ¿qué significa esta palabra? Y encontrarme... Faldilludo. Sí, faldilludo, nunca lo había escuchado. Entonces vi precisamente que tiene dos significados. Viene de faldía, que es la parte, el forro interno de las faldas de las mujeres, donde se esconden los niños, que precisamente hace referencia a una persona con miedo, o a falda, que hace referencia a un hombre afeminado, es como término despectivo, ¿no? Exactamente. Sí. Se me hace que yo creo ya estamos en el siglo XXI, hay que dejar de usar esos términos despectivos a los hombres que no tienen miedo a su feminidad, ¿ok? Sí, siento que también es algo también importante en esa mencionar. parte está bien, y en la otra no se animó a pasar. Sí. Por el cauce de agua, el cauce generado por las lluvias, ¿no? Dijo de otra manera el reguero de agua. El reguero de agua. Montserrat Pesqueira, Joaquín Castillo, un gustazo tocar temas. Vamos a tener esta innovación, Jesús, cada 15 días, en donde estaremos poniendo temas en la mesa para discutirlos y tener el punto de vista juvenil de jóvenes con visión de futuro. Cuidado si pasa por el puente de Solidaridad ahorita, Joaquín. Cuidado, váyase con cuidado porque está lloviendo. Alcanzo a ver por el ventanal que está lloviendo.